Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte del video que habíamos dejado pendiente en el ejercicio de preparación para la prueba. Ya estábamos haciendo representaciones gráficas y ahora teníamos que implementar las funciones que nos pedían. Recordad que nos pedían dos funciones, una que representaba la etapa 1, que era seleccionar elementos desde el grafo, considerando que tenían que calcular la influencia de cada uno de los vértices del grafo, ¿ya? Y eso guardarlo en una estructura que me permitiera acceder eficientemente al menor valor almacenado. Entonces habíamos decidido que esa función tenía que, en nuestra representación gráfica, tenía que recibir una matriz de adyacencia, ¿cierto? E iba a devolver un heap de mínimos. Entonces la primera función que vamos a implementar es esta que está aquí, con esta definición, digamos, que recibe una matriz de adyacencia y que devuelve un heap de mínimos. La vamos a implementar aquí, en la sección de prototipo de funciones. Aquí vamos a poner que me tiene que devolver un heap de mínimos, y el heap de mínimos, el tipo de dato que tenemos se llama simplemente heap. Le vamos a poner etapa 1. Y habíamos decidido que iba a recibir una matriz de adyacencia, ¿ya? Entonces vamos a implementar esta función, que es la primera que vamos a llamar, y vamos a ponerla acá, ¿cierto? Y acá le vamos a poner G, porque G representa mi grafo que está representado, digamos, a través de una matriz de adyacencia. Entonces, ¿cuál es la idea en esta función? En esta función es que yo pueda ir procesando vértice a vértice y que sea capaz de calcular la influencia de cada uno de los vértices que están en ese grafo, ¿ya? En el video anterior habíamos calculado esa influencia, ¿cierto? Y teníamos que, este era nuestro resultado. Influencia de A, de B, de C, ya. Mira el video anterior si es que llegaste a este sin saber que esto era una segunda parte de, y ahí explicamos cómo salían estos valores de aquí, ya. Para ahora lo que tenemos que hacer es implementar eso que nos están pidiendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo necesito crear un heap de mínimos. Entonces vamos a poner aquí que lo primero que vamos a hacer es crear el heap de mínimos y vamos a poner heap, ¿cierto? Vamos a poner h y vamos a devolver lo que la función create heap me devuelve, ¿ya? Y el create heap le tengo que decir la capacidad que tiene que tener. Esto me devuelve una dirección de memoria del heap, y la capacidad viene dada en el grafo, porque la capacidad del heap va a ser, porque va a guardar las influencias de cada uno de los vértices, por lo tanto la capacidad del heap va a ser el total de vértices que tiene ese grafo. Entonces con eso tengo definido mi heap, donde yo voy a ir dejando las influencias, el valor ese que calculamos ayer, o sea, bueno, en el video anterior, usando el algoritmo que nos decían, ¿verdad? Que era buscar los vértices que estaban a 2 pasos del vértice en cuestión. Entonces yo voy a procesar los vértices, procesa cada vértice, y eso lo voy a hacer usando un ciclo for con una variable de iteración que voy a partir desde el vértice 0, ¿cierto? Y voy a ir hasta que se me acaben los vértices. Eso lo tengo en total vértices y más. Entonces con eso voy a procesar cada uno de los vértices y luego tengo que ir a mirar por cada vértice los vecinos. Es decir, ayer lo que decíamos en el video anterior era que salía una flecha, ¿cierto? O una conexión en realidad, porque no puede ser una flecha necesariamente, una conexión hacia otros vértices. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder determinar cuáles son esos vértices y poder ir contando así cuántos están a 2 pasos exactos, ¿ya? Entonces vamos a tener un contador
el cual yo voy a inicializar en 0 por cada vértice para que no pierda la cuenta. Y voy a tener un arreglo auxiliar, que es un arreglo simple, como el que verán en la introducción a la programación, que va a tener el objetivo de ir guardando un 1 o un 0, dependiendo si ese nodo, o sea, ese vértice, perdón, había sido visitado o no. Porque el enunciado me dice que para calcular la influencia no debo contar el nodo en sí mismo, ¿ya? Y también ver, por ejemplo, ayer veíamos aquí que yo puedo llegar de A a B y a C de manera directa, digamos, y a E, ¿ya? Pero yo puedo llegar a aquí de C mejor. Puedo llegar de C directo a A, ¿ya? O puedo llegar a través de B. A B también puedo llegar directo desde A. Entonces, yo no puedo, es que había, no sé si es el mejor ejemplo ese. Aquí, este ejemplo está bien. D, pensemos en D. ¿Ya? Yo puedo llegar a B, de D a B, puedo llegar pasando por A, ¿cierto? O puedo llegar directo, D, C, B. Entonces, independiente del camino que siga, yo tengo que ya recordar que a B ya llegué. ¿Ya? Entonces, supongamos si yo estoy analizando caminos, D, C, A, B, ok, es un posible destino. Pero después si yo veo que puedo llegar desde D hasta B a través de C, ese destino ya lo tengo definido como punto fijo. ¿Ya? Entonces, hablaba el algoritmo o el problema decía que no debía contar o debía llevar registro de quienes ya se habían visitado, que por qué nodos había pasado. Entonces yo aquí voy a definir un arreglo, voy a usar la variable max vértices que tenemos definida como constante y le voy a decir que esto estará lleno de ceros. ¿Ya? Entonces dinámicamente genera el arreglo y le asigna a cada uno de esos valores, creo que max vértices es 100, y le asigna un 0. ¿Ya? Entonces ahora voy a procesar los valores para ir mirando estos vecinos que son directos, digamos, del nodo con el que estoy jugando. Entonces, que vamos a preguntar que sea menor que g.total vértices y que el j más, ¿ya? Para ir iterando. Entonces esto me va a permitir ir mirando desde un vértice todos los que son vecinos, comillas, directos. Entonces tengo que comprobar si es vecino directo. Entonces aquí vamos a verificar si se trata de un vecino directo. Y es vecino directo. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿cómo lo compruebo? Fácil y bonito, porque voy a controlar que G tiene la matriz. La matriz es esa estructura que uno ve dibujada cuando ejecuta el código. La ve dibujada, ¿cierto?, llena de ceros y de unos, porque para establecer las conexiones. Entonces yo voy a hacer uso de esa matriz, y se llama matriz, y voy a ubicar el elemento, paréntesis cuadrados, el elemento IJ. Entonces, si yo veo, que eso es como la lógica, ¿cierto? Cuando yo veo en una matriz la fila I, columna J, y tiene un valor mayor a 0, significa que ese I y ese J están conectados. Recuerden que hay grafos que están ponderados y otros que no. Nosotros estamos trabajando solo con grafos no ponderados. ¿Ya? Para nosotros es un 1 o un 0. Entonces, si un valor mayor a 0, entonces eso es un vecino directo. Entonces aquí vamos a establecer eso. Si es mayor a 0, entonces el vecino es directo. Y vamos a establecer esto aquí para verificar. Estoy en un vecino directo, pero no, todavía tengo que mirar a cuántos más están cerca de él, porque ahí estaría dos pasos. ¿Ya? Yo estoy en el nodo I o en el vértice I, y si estoy en el vértice J, y si esto se cumple, es porque llevo un paso desde I a J. Entonces ahora me quedaría el paso siguiente desde J hasta los que están conectados con él. Me explico. Yo estoy mirando a A, que es el primer vértice por el que tendría que partir. Los vecinos directos de A serían B, C y E. Entonces yo empiezo ahora a procesar al vecino B, luego al C y luego al E.
porque son los directos. Y de ahí empezó a ver qué otras condiciones tiene él para poder catalogarlo como una influencia de A. Pero tienen que ser 2 pasos exactos. Entonces, teniendo eso, yo voy a establecer un ciclo con un siguiente iterador que le vamos a llamar K, que parte en 0 y que K tiene que ser menor que G punto total vértices y el K más, ¿cierto? Entonces, un tercer ciclo, una tercera anidación, y aquí voy a comprobar efectivamente lo mismo, ya que sea un vecino directo, pero que al mismo tiempo no lo haya visitado. Entonces, verifica que se trata de un vecino directo y que no se haya visitado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vecinos directos, lo estamos comprobando con un if de g.matriz corchete. Ahora, no es el IJ, ahora estoy mirando el JK, ¿cierto? Para que estoy mirando los vecinos de J. Ahí está, que tiene que ser mayor a 0. Y además de eso, K tiene que ser distinto de I, porque para que no mire el mismo nodo donde vengo. Y además de eso, el visitados, que es el arreglo que está en este momento lleno de 0 al iniciar, sub K esté en 0. Entonces lo niego. Entonces, si esas 3 condiciones se cumplen, lo primero que hago es que marco el nodo como que lo visité. Entonces es el nodo K y le asigno un 1, está visitado, esto para no volver a procesarlo después. Contador, que es la variable que había inicializado para cada vértice en 0. Y con eso estamos estableciendo la cuenta de mis vértices, ¿ya? Entonces aquí, solo para verificar que nos están dando los mismos resultados que nosotros nos sacamos en el video anterior, como siguiendo la algorítmica y la lógica del problema, solo para eso lo vamos a ir imprimiendo, ¿ya? Para ir viendo que efectivamente está entendiéndose que estoy procesando cada uno de ellos. Entonces aquí estoy en el vértice, vamos a dejarle de letra esto, ahí sí. Aquí procesé el vértice y entonces acá está terminando este for. Significa que yo terminé de procesar el vértice i. Entonces voy a imprimir y le vamos a poner influencia de, vamos a poner el nombre del vértice, es igual a porcentaje de. Vamos a saltando una línea y aquí voy a poner el nombre del vértice. G. Acuérdense que tenemos ahí en nuestra estructura un arreglo con los nombres del vértice que son letras nada más. Aquí le vamos a poner como procesé el índice, el vértice i, ponemos i. Y aquí ponemos el contador, que fue el valor, la variable que íbamos acumulando nosotros. Después de eso vamos a insertar en el heap en base al requerimiento. Entonces aquí hacemos el insert, porque estamos trabajando con el heap de normal, ¿cierto? Es el insertar. La otra operación se llama insertar max heap. Al insertar tengo que pasarle el heap, que en mi caso se llama h, y el valor que quiero pasar, que en este caso es el contador. ¿Ya? Entonces aquí estoy procesando, esa sería mi etapa 1, que va a salir un heap y me va a entrar una matriz de adyacencia. Entonces, después de todo esto, yo voy a devolver el h, que es el heap que acabo de crear. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. En la etapa 1 vamos a hacer como heap es una dirección de memoria, vamos a hacer que me devuelva una dirección de memoria. Entonces, vamos a ir a probarlo esto. Tenemos nuestra matriz de adyacencia. Vamos a recibir, vamos a poner R1, que va a ser el heap de mínimos que me va a devolver. Voy a llamar a la función etapa 1 y le tengo que pasar una matriz de adyacencia y le voy a pasar gx, que es la que acabo de crear. Entonces ahora vamos a ejecutar etapa 1.
esto me devuelve un heap, la dirección de memoria del heap. Así que vamos a poner dirección de memoria y aquí vamos a mostrar el heap. Ver heap de mínimos generado. Eso lo hacemos con una función que se llama ver niveles, ver por niveles, y le pasamos el heap que se llama R1. Entonces hacemos eso, vamos acá a compilar gcc -word -o, le habíamos llamado 1p3. 1p3 y 1p3.c. Esperando que me compile, perfecto, vamos a mirar y aquí tenemos que me creó el 13p a las 20:59, que es la hora que marca el reloj de mi computador. Ya, entonces ahora podemos ir a ejecutarlo. Hacemos este, era 1p3 y había que pasarle los vértices. Mi archivo se llama vértices.txt, las aristas y si era dirigido o no dirigido. Voy a probar. Primero vamos a ver esto, ¿cierto? El no dirigido, porque aquí perdón, el dirigido primero me debería dar esto. La influencia de A es 2, la influencia de B es 1 y los otros son 0. Si eso sucede, es porque estamos bien hasta ahora con la ejecución. Entonces vamos a probar con dirigido y le vamos a decir que es 1. Ahí está, me imprime el heap que era 00120, que son los valores, ¿verdad? Y me dice, la influencia de A es 2, la influencia de B es 1 y los otros 3 son 0. Entonces estamos bien. Ya, esta parte ya la hizo bien, o sea, funciona con el grafo dirigido. Entonces ahora vamos a ir con el grafo no dirigido y nos dice que los valores son, la influencia de A es 3, la de B es 4, la de C es 3, la de D es 2 y la de D es 2. Entonces sabemos que eso es un heap de mínimos, entonces en la raíz va a estar aquí el 2, el 2, 3 en el que sigue y el 4, 3. Ahora, es súper importante que este heap a mí me lo devuelve por niveles, que es como la versión jerárquica que nosotros le llamamos. Pero también tengo que saber cómo se representa este heap, ¿cierto?, en la versión estática. Porque la estructura, si nosotros lo miramos desde el punto de vista del heap, que eso está por acá, vamos a abrir el min heap. Técnicamente las estructuras son las mismas, ¿eh? El min y el max, pero la diferencia está en que el heapify, ¿cierto? Lo que está en la raíz, cómo se reordena, va dejando el más pequeño, perdón, en la raíz, ¿ya? Entonces hay que acordarse que aquí el heap, si me pidieran dibujar este heap que me está quedando aquí, cualquiera de los dos, yo tengo que saber que son 3 las propiedades que tiene ese heap. Entonces, si yo quisiera hacer eso, yo aquí voy a lanzar una línea, ¿verdad?, para hacer la separación. Y yo aquí podría representar perfectamente, vamos a quitarle un poco de, ¿tá? Entonces yo podría definir mi heap de mínimos pensando que es este, ¿ya?, el 2, 2, 3, 4, 3. Si yo le dibujo como árbol, o sea, desde el punto de vista jerárquico, es fácil, porque aquí me dice nivel 0, luego el nivel 1, el nivel 2 sería un árbol completo. Hasta el primer nivel, el segundo nivel no está completo porque el 2, el 3 no va a tener hijos, entonces debería de quedar algo como esto. Entonces yo tengo un 2, ¿cierto? Después tengo por aquí, en el nivel 1 tengo un 2 y también tengo un 3, ahí está, y luego lo vamos a mover un poco para acá, ahí. Y luego tengo en el siguiente nivel, ¿cierto?, un 4 y un 3. Entonces eso lo establecemos aquí. Y aquí tenemos un 4. Y dice que al lado es un 3. Ahora los voy a mover para que queden más o menos decentes. Y voy a establecer conexiones entre ellos. Esa. Después esta. Después esta. Y después esta. ¿Ya?
ese es el heap como jerarquía, ¿cierto? Como un árbol, como uno lo ve y es guiarse por lo que te está diciendo esto aquí, nada más. Sin embargo, si a mí me piden esta representación del heap desde el punto de vista estático, tengo que mirar estas tres propiedades que tiene. Entonces, establecemos una propiedad. Vamos a hacer un dibujito aquí, Entonces voy a tener una propiedad para el total, una para, no la voy a copiar para que queden todos iguales. Aquí, control C, control V, ese sería el segundo. Y control C, control V, aquí tenemos el tercero. Entonces, una de estas se llama elementos, la otra se llama capacidad y la otra se llama total. ¿Ya? Entonces, aquí establecemos que esto se llama elementos y que es una dirección de memoria, ¿verdad? Ahí está. Y luego tengo la capacidad y el total. Entonces, aquí está. Vamos a copiar y pegar. Este es capacidad, quedan medio juntos, y luego vamos a poner el total, que va por acá. Entonces ahora los voy a ampliar un poco porque se quedan un poco apiñados. Entonces lo voy a mover para acá, esto para acá, esto lo voy a engordar un poco. Ahí está, y me va a permitir dejar la capacidad. Y los elementos es una dirección de memoria. Entonces la capacidad, cuando yo creé este heap aquí, yo lo creé con la cantidad de vértices que tiene mi grafo. ¿Ya? Y la cantidad de vértices eran 5, de la A a la D. Entonces aquí cuando dice capacidad, tiene 5. Y el total tiene 5. Porque son la misma cantidad de elementos. Y aquí, en los elementos, ¿verdad? Yo tengo de capacidad 5, por lo tanto yo de aquí voy a tener la dirección de memoria. Entonces vamos a establecer una flechita para acá, y en esa dirección de memoria yo tengo 5 valores que están ligados porque es un arreglo el que yo creé. Técnicamente cuando yo digo int asterisco es un arreglo de números enteros que son contiguos. Entonces yo debería dibujar aquí voy a hacer esto primero, 5 rectángulos, y en cada uno de ellos voy a poner un número. En el primero va a estar el 2. ¿Ya? Y aquí viene la regla de que el hijo está en la ubicación 2 por i más 1, el hijo izquierdo, y el hijo derecho en el 2 por i más 2. Acuérdense de esa regla. Entonces, desde ese punto de vista, aquí yo tengo el control C, control V. Aquí iría el hijo izquierdo, que también es un 2. Después iría el hijo derecho, que en este caso es un 3, ¿cierto? Después iría el hijo izquierdo del 4, que sería, perdón, del 2, que es un 4. Y luego iría, ahí, el hijo, que es un 3. El orden lo manejó el Heapify, ¿ya? Yo solo le creía el dibujo jerárquico que está aquí. ¿Ya? Entonces aquí, si te fijas, esta es la ubicación 0 de mi arreglo. Esta es la ubicación 1. Aquí tengo la ubicación 1. Luego tengo la ubicación 2. Ahí está la ubicación 2. Luego está la ubicación 3. Y finalmente está la ubicación 4 como índice, tal y como lo vieron en Introducción a la Programación, su primer semestre de carrera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la regla que les decía yo? La regla que les recordaba era la que dice el hijo, ¿cierto? El nodo o el vértice i tiene a su hijo izquierdo en el 2i más 1. Entonces, cuando el i vale 0, su hijo izquierdo va a estar en el 2i más 1, o sea, en el 1. Y su hijo derecho en el 2i más 2. Ahí está, en la ubicación 2. Para el índice que está en el vértice 1, su hijo está en el 2 por i más 1. Entonces,
sería 2 por i2 más 1, 3. Ahí está su hijo izquierdo. Y el otro estaría en el 2 por i más 2. O sea, 2 por 1, 2 más 2, 4. Ahí se queda. Ya, esto sería la representación de mi heap de manera estática. Los tres elementos y el puntero a este conjunto contiguo de valores que están asociados al contenido de mi heap. Eso es súper importante que lo tengan claro para hacer la diferencia cuando te están preguntando cómo dibujar el heap estático o dinámico. Listo. Funcionan mis dos casos para la función 1, para que definía la etapa 1, ¿verdad? Y ahora voy a ir a la etapa 2. Entonces la etapa 2, según lo que habíamos diseñado nosotros, decía que debía recibir el heap de mínimos y tenía que retornar un heap de máximos. Entonces el heap de máximos para nosotros se llama max heap y le vamos a poner etapa 2, ¿ya? Y recibe un heap de mínimos, un heap asterisco. Heap asterisco. ¿Ya? Aquí no importa, cuando yo hago el prototipo, no importa mucho los nombres de las variables. Ya yo solo estoy definiendo ahí el prototipo del tema de lo que entra y lo que sale. Ya, vamos a devolver para ser consistentes con lo anterior, igual un heap asterisco, porque las funciones reciben el niveles, reciben una adición de memoria. Entonces, para tener esa como coherencia, vamos a definirlo de esa forma. Entonces, aquí está mi etapa 2 y la voy a implementar por acá abajo y le vamos a poner aquí un h y el etapa 2 está definido de esta forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pero a esta etapa 2 tenía que indicarle, vamos a ir al enunciado, me falta algo. Dice, a partir de los valores generados en la etapa anterior, se desea seleccionar los elementos más relevantes. Entonces aquí yo voy a pedirle, porque no sé cuántos son los más relevantes que quiere, entonces le voy a pedir que me ingrese un K. Entonces voy a tener los K más relevantes. Entonces, aquí vamos a hacer un INTK. Claro que si lo escribo todo en minúscula, podríamos representar buenas prácticas. Entonces aquí arriba la vamos a cambiar, pues no va a molestar. Aquí le vamos a poner INT. Perfecto. Entonces ahora voy a procesar este heap que viene de entrada, y voy a sacar los K. Los K más, ¿cómo llamarle? Los K más, una definición aquí precisa. Los elementos más relevantes, eso es lo que tiene que hacer. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a definir nuestro heap de máximos. Le vamos a poner HM y va a ser un asterisco porque es lo que me devuelve la función. Y se llama max heap y es lo que pasa en la capacidad. Entonces, la capacidad la vamos a sacar desde el heap de mínimos, aunque yo también podría recorrer cuántos elementos tengo si no quiero acceder al campo, porque lo tienen comillas prohibido. Entonces tendría que desarmar el heap y poder asignarle, hacer un contador para poder tomar o contar la cantidad de elementos que tiene. Si lo desarmo, voy a perder nuevamente tendré que sacar una copia. Así que para efectos comillas prácticos, vamos a poner que al h, como yo voy a distinguir, voy a tener la capacidad que tiene. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 elementos en mi heap de mínimos, tendría que tener mis 5 elementos en el heap de máximos para después yo poder decir o determinar de ahí los mayores o los K mejores. Entonces, aquí vamos a traspasa del heap de mínimos al heap de máximos. Entonces el heap de máximos es la estructura que me permite a mí acceder de manera eficiente al valor más grande. Entonces vamos a recorrerlo. Entonces vamos a hacer un ciclo aquí donde dice, mientras mi heap no sea vacío y mi operatoria del heap es vacío, ya tengo que pasar el heap. En este caso es el H, es el H nomás, porque el HM es el que tengo definido, pero el es vacío recibe un heap, no la dirección de memoria del heap. Entonces le paso el contenido y aquí digo
int valor, y le voy a asignar el extraer mínimo de mi h. Y ahora vamos a pasar este valor al insert al heap de máximos, max heap. Le voy a pasar el hm y el valor. ¿Vamos bien? Entonces ahora no sé qué hace ese paréntesis ahí. Quedo dando jugo. Y aquí yo voy a retornar, solo para hacer el return hm, que es el resultado que está, que es el heap que está llenando. Entonces ahí estamos. Y ahora ya traspasé todos los elementos del mini heap al heap de máximos. Y vamos a, de hecho aquí yo podría crear darle la capacidad real al max heap. Entonces vamos a hacer un max heap de resultado. Y este es create max heap. Y aquí sí, le voy a pasar el K. K se llama, ¿cierto? Sí, le puse K. Entonces aquí voy a dejar los máximos. No voy a devolverlos todos. Voy a devolver resultado, que va a ser el heap, con los K mejores. Los K, comillas, más influyentes. Entonces aquí vamos a tener un contador. Y aquí vamos a recorrer el heap con su ciclo, ¿verdad? Y aquí necesito recorrer el heap de el HM que tengo intermedio. De aquí no los voy a sacar todos. Voy a ser coherente, ya voy a pensar que ese valor de K no excede la capacidad, sino tengo que pensar de otra forma, desde el punto de vista de validar que no me pida la cantidad de elementos más populares que no sea mayor a las que ya tengo. ¿Ya? Pues hay que solventar, digamos, esos casos extremos que podrían tener algún tipo de espacio, digamos, al momento de ejecutar. Vacío max heap. Y le vamos a llamar que quiero vaciar el HM, que fue el que conseguí. Pero este tiene que ser el contenido, mientras no sea vacío. Y el contador sea menor que K. ¿Ya? Entonces ahí estoy controlando que no se me pase, que no, si no sé, yo tengo un heap o tengo un grafo de 5 vértices y me están pidiendo los 10 más populares, no tiene sentido. Entonces aquí yo controlo que ese contador sea menor al valor que K que me están pidiendo. Entonces aquí nuevamente defino una variable valor a la que voy a sacar el máximo de HM y se lo voy a pasar al heap definitivo. Insertar max heap es el resultado y aquí le paso el valor. Entonces tenemos esto y eso lo va a hacer hasta que se repita y el contador más igual 1. Entonces encontré a uno de los más populares y eso lo voy a hacer hasta que o se me acabe el heap o bien llega el valor de K que me pido. Y eso lo voy a devolver aquí como resultado. Extraer máximo, está bien. Ya, vamos a guardarlo. Está molestando aquí algo en rojo. Entonces esperamos una instrucción. Dice insertar la llave. Ya, no sé. Ahí veo cuando lo compile. Y ahora voy a ir a la etapa 2. Entonces ahora vamos a ejecutar etapa 2 y llamamos max heap. Vamos a poner R2, que es el resultado de la etapa 2, y esto le vamos a poner, o sea, le vamos a llamar etapa 2, y él tenía que pasarle el heap de mínimos que me devuelve la etapa anterior, que en este caso se llama R1, y quiero, digamos, los dos más populares. Y ahora voy a ver por niveles, pero del max heap de mi R2. Voy a ponerle un mensaje para que
Entonces aquí vamos a poner los dos. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a pasarle aquí otro parámetro que vamos a asumir que es el 4, el valor de K. Entonces vamos a hacerlo UNINTK es igual a ATOI de la RGB 4. Se va a ser el cuarto parámetro que le voy a pasar le vamos a pasar K. Entonces aquí vamos a decir los K más influyente, llamámosle. O sea, igual no los reconozco porque no sé cuál es el vértice asociado, pero sí quiero saber cuál es esa influencia sin asociarlo a un vértice porque no tengo forma. Tendría que hacer otra estructura donde pueda combinar las dos cosas. Son. Entonces aquí vamos a poner esto y lo vamos a imprimir jerárquicamente. Ups. Ya, entonces ahora guardamos. Vamos a limpiar esto porque ya sabemos que funciona. Y vamos a compilar. Muy bien. Esto es lo que me estaba diciendo hace un rato, el insertar max heap. Y me estaba reclamando y yo no le quise hacer caso. Tenía ya algo rojo ahí. Entonces resultado, estaba aquí, resultado es lo que me devuelve el create max heap. Y me dice que resultado no está declarado, dice. ¿Cómo no? Si aquí está. Resultado, max heap. Resultado. ¿Por qué no lo ve? Curioso fenómeno. No lo tengo dentro de ningún if. Aquí. Aquí me falta un paréntesis. Y sí. Veamos. Ya, porcentaje de. No le puse. No le imprimí los. Aquí. Son. Aquí le vamos a poner un K. Ahí sí. Me estaba reclamando porque le puse un porcentaje de y luego no le indiqué cuál era ese porcentaje de. Tenía toda la razón. Ya, ahí quedó compilando. Voy a ejecutarlo nuevamente. Entonces, vamos a poner con el grafo no dirigido porque con el grafo no dirigido nos quedaban valores más grandes. Nos quedaban 4, 3. Entonces, los más populares, si yo le pido 2, me debería decir 4 y 3. Si le pido 3, me debe decir 4, 3, 3. Entonces, vamos a ir aquí. Acuérdense que le pasé otro parámetro, el cuarto, que quiero el valor de K. Entonces yo le pido 2, me debería devolver el 4 y el 3, el nivel jerárquico, digamos. El 4 arriba y el 3 a la izquierda del 4, con el nivel 1 de mi grafo. Así que no se cae. Ahí está. Entonces son los más populares. Si yo quiero y lo ejecuto con 3, me va a decir 4, 3, 3. ¿Ya? Porque como es un heap de máximo, va a pasar estos valores al revés. Si le digo los 4 más populares, 4, 3, 3, 2. Y después si le digo los 5 más populares, que no puedo pedirle más que eso, me da el heap completo. 4, 3, 3, 2, 2. Ya que si yo quisiera igual podría imprimir el resultado del heap general dentro de la función. No lo voy a hacer porque pierdo el foco de lo que necesitaba hacer. Entonces, con eso logramos resolver el problema completo, ya pasando por la representación gráfica para comprender el problema, para la representación gráfica del proceso completo, de las etapas que tengo, entender lo que hacía la función desde la perspectiva de qué es lo que me tenía que devolver. En el video de ayer habíamos alcanzado a hacer esto. Luego, ahora vimos la representación, vimos que funcionaba y luego vimos la representación de los heap en su versión, comillas, jerárquica y en su versión estática, que es como definir los tres campos que tiene la estructura del heap. Esto tienen que creerle a lo que devuelve el ver niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2. El heap siempre se llena de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy traspasando hasta acá, pero tengo que indicar los índices en el que está.
Aquí tengo capacidad 5. Si yo tuviera capacidad 10, esto habría quedado aquí con 6 ceros más para acá. Ya, 5, perdón. Ceros más para acá. Eso tienen que ser súper precisos en eso, porque es la representación fidedigna de lo que significa el heap que yo estoy manejando aquí o visualizando ya jerárquicamente. Eso es un poco de todo, ya un poco de uso de estructuras, un poco de programación, un poco de representación gráfica, que es como son los contenidos, dependiendo de la modalidad que tú hayas escogido, es lo que te va a tocar en la evaluación. Eso es, espero que les haya servido de algo. Si tienen alguna duda, me escriben al correo durante el día, tratar de estar pendiente del correo para contestarles. Y bueno, con esto ya tienen algo de material para ir eh, trabajando en sus guías y en todas las cosas que dejamos ahí como de preparación. Que estén muy bien y gracias por la paciencia y quedarte hasta este punto del video. Nos vemos.